Hola, muy buenas a todos. Estoy aquí muy bien acompañada por Miquel Nadal y por David Carulla. Me han, me han concedido esta entrevista y no sabéis lo feliz que me hace, porque además los considero unos buenísimos profesionales y expertos en el tema de la productividad y más si cabe en la neuroproductividad. Un concepto muy novedoso que me encantaría que conocierais. Bueno, lo vais a conocer gracias a esta entrevista. ¿Y cómo estáis? Hola. Hola Inma, ¿cómo estás? Fantástico estar aquí y compartir este mensaje con tu audiencia y encantado que nos hagas preguntas, ya con ganas de escucharlas. Un placer y gracias por la invitación, Inma. Gracias a vosotros, gracias por vuestro valioso tiempo, que sé que es valioso. Os hablo un poquito de ellos. Miquel Nadal es psicólogo organizacional, y David Carulla es ingeniero formado en inteligencia emocional. Pues estas dos personas se unen para crear su propia consultora de recursos humanos y se convierten en pioneros y líderes de neuroproductividad para empresas número 1 en innovación. Es impresionante porque han ayudado a más de 7.500 personas a mejorar sus hábitos de productividad en 15 países distintos, trabajando para empresas internacionales de la talla de Nestlé, Vistaprint, Bayer, Nissan, Infojobs, bueno, y muchísimas más. Son co-creadores del Congreso Internacional de Internacionalidad, son co-creadores del mayor Congreso Internacional de Productividad Personal, que es allí donde los conocí, sobre todo, un montón de profesionales hablando de todos los secretos y todas las innovaciones que hay sobre el tema de la productividad. Más de 15.000 asistentes. Son co-creadores de la plataforma de innovación experiencial de Morning 4, donde han realizado pues, eventos con más de 400 personas en directo, pero en streaming con más de 7.000, colaborando con Telefónica y Mastercard. Bueno, además son autores de los libros de cómo emprender en el desarrollo personal y cómo ganarte a la gente en LinkedIn. Impresionante. Yo he tenido que hacerme aquí unas notas y apuntármelo porque no, es increíble, ¿no? Enhorabuena por todo ese esfuerzo sé que hay detrás y bueno, y por toda vuestra labor. Así que, Gracias, Inma. bueno, sin más dilación voy a empezar con mis preguntas, que son súper interesantes. Siempre empiezo por preguntar qué es para vosotros el tiempo y qué es para vosotros ser una persona productiva. Bien, pues el tiempo para nosotros en realidad es un recurso y es un recurso que es democrático porque todo el mundo en principio tiene el mismo tiempo, ¿no? Lo que cambia, la variación está en tus prioridades, ¿no? Cada persona tiene unas prioridades distintas y por lo tanto debe de escoger qué tareas puede hacer en ese tiempo dado, ¿no? Entonces, el resumen sería que el tiempo para nosotros es un recurso. Y la persona productiva es aquella persona que se ha dado cuenta que obviamente el tiempo es limitado, que no puede hacer todas las tareas que querría hacer y que debe de escoger. Por lo tanto, debe de también renunciar a hacer otras cosas, ¿no? Y eso es lo que más cuesta, darte cuenta que el arte de la productividad en realidad es el arte de la renuncia y de tener que descartar todo lo que nuestro cerebro en realidad querría hacer, ¿no? Ese sería un poco el resumen. Hay una cosa interesante, el tema del tiempo. Nosotros hemos visto en empresas que el tiempo cambia radicalmente por departamentos, ¿no? Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, un departamento de I+D, ¿no? Que están todo el día investigando y que son cosas que van a muy largo plazo, como por ejemplo, pues, investigar un producto concreto. Imagínate que es un producto de cosmética, pues seguramente pueden estar un año o dos para investigar y conseguir un resultado, que por ejemplo un departamento de producción o de ventas que tiene que ser ya, ahora mismo, ¿no? Es decir, si no vendes ya, la empresa se va a quiebre y evidentemente la cosa no va a funcionar. Así que muchas veces el tema del tiempo es un tema muy subjetivo, ya lo decían hace mucho tiempo, y al final tiene que ver sobre todo en cómo entiendes ese tiempo y qué relación tienes con ese tiempo. Porque si tú eres un comercial y le estás pidiendo a una persona que es investigadora sobre un producto, esto lo quiero ya, lo quiero automáticamente ya, ¿no? Es decir, aquí tendrás un conflicto seguro porque al final esa persona obviamente no tendrá el producto listo y además generarás ahí conflictos en la empresa. El hecho de entender qué gran variedad tiene el tiempo y sobre todo qué subjetividad tiene, creo que es un factor clave, como decía antes David también, porque al final es un recurso, ¿no? Y el recurso es el mismo, pero ¿por qué lo aprendemos diferente? ¿Por qué lo entendemos de forma distinta, ¿no? Sí, al final lo entendemos de forma distinta porque las personas tampoco somos todas iguales, ¿no? Ya ves. Y que sea la productividad, el arte de la renuncia, me ha parecido muy, muy interesante.
Y el concepto de neuroproductividad, que es algo tan novedoso, ¿no? La gente no habla por ahí de neuroproductividad, solo habla de productividad. Exacto, bueno, es verdad que hay muchos conceptos, productividad, efectividad, ¿no? Eficiencia, eficacia. Es verdad que aquí podemos entrar a una masterclass sobre qué significa cada cosa. En tema de neuroproductividad, esto viene al final por un tema de historia personal. Nosotros siempre hemos sido personas que más o menos hemos ido tirando, es decir, hemos hecho las cosas a su tiempo, aunque por supuesto no éramos 100% productivos. Y al final lo que nos dábamos cuenta es que sí, hay muchas metodologías, muchas herramientas en el mercado, pero hay un tema principal que es nuestra mente. Nuestra mente al final es nuestro gran guía, nuestro gran mentor que nos garantiza que las cosas funcionen. Hemos estado en multitud de talleres, multitud de charlas sobre gestión del tiempo, que al final, pues sí, está muy bien, te explican metodologías, cómo tienes que conseguir tus resultados, pero la gran pregunta es, ¿y para qué los quieres conseguir? Y sobre todo si tu cerebro está preparado para conseguirlos, ¿no? Un poco lo que luchamos con la neuroproductividad, y es un poco nuestro objetivo, es por qué pensamos tantas cosas y por qué hacemos tan pocas. Un poco, este binomio, al final lo que queremos es reducir el gap, ¿no? Reducir la brecha entre una cosa y la otra. Por eso, desde la neuroproductividad buscamos cómo ese funcionamiento óptimo del cerebro al final nos puede ayudar a conseguir nuestras metas, porque creo que al final es la gran clave, es decir, cómo podemos ayudar a entendernos a nosotros mismos para conseguir nuestras cosas. Al final, muchas veces lo que sucede entre mucha gente es que, bueno, yo quiero conseguir unas cosas y voy a hacer lo posible para conseguirlas. La pregunta es, ¿esto está preparada tu mente para ello? ¿Realmente has condicionado bien a tu mente para conseguirlo? Entonces, la neuroproductividad al final lo que hacemos es aglutinar varias ciencias, sobre todo dentro de neurociencia, como por ejemplo la neuropsicología, y también trabajamos bastante la inteligencia emocional, para finalmente conseguir unos resultados. Y aquí es donde entran las técnicas de productividad personal, que para nosotros al final son importantes, pero por supuesto no son lo más relevante. Primero hay que entender la mente y después los resultados vienen solos. Entonces siempre lo decimos, pero es un poquito menos pensamiento y más movimiento, que al final es lo que pasa muchas veces en los cerebros de la gente. ¿Nos entendemos mejor cuanto más nos conocemos? Así es. Totalmente, sí, Totalmente, sí. ¿no? El autoconocimiento es clave, creo yo, ¿no? Para el tema de la neuroproductividad. ¿Algún hábito práctico, alguna habilidad práctica para que nuestro cerebro funcione más óptimamente? Pues sí, la verdad es que, bueno, a este tipo de hábitos nosotros le hemos puesto la etiqueta de neurohábitos, ¿no? Que serían los hábitos que ayudan a que tu cerebro esté en forma, trabaje en forma, tenga un alto rendimiento. Y en realidad, lo triste es que hemos tenido que apoyarnos en la neurociencia para decir los hábitos que todos sabemos que son los que nos hacen rendir mejor. Y esos hábitos son tan simples como el hecho de descansar, dormir bien. Ese es el hábito principal en realidad, ¿no? Y claro, esto todo el mundo lo sabe, pero la neurociencia ha ido a buscar datos y hemos visto, ¿no? Hay un dato muy interesante que dice que necesitamos dormir como mínimo 5 horas y media, como mínimo, cada noche de forma ininterrumpida para hacer dos procesos que son esenciales. El primer proceso es lo que sería la limpieza de las neurotoxinas de nuestro cerebro y durante ese proceso, pues digamos que las neuronas se hacen pequeñitas y todas las neurotoxinas que están en nuestro cerebro circulan por esos espacios y de esta forma nuestro cerebro puede eliminar todas esas toxinas, ¿no? De esta forma, si tú vas haciendo esta limpieza, pues es menos probable que tengamos enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, etcétera, ¿no? Entonces, hay un tema de salud en el descanso que es imprescindible, que es esa eliminación de las toxinas. Y el segundo proceso que hacemos en esas 5 horas y media, 6 horas, es lo que se llama la cristalización del aprendizaje. Es decir, todo lo que hemos aprendido durante el día es como que por la noche el cerebro reordena y va poniendo en cajitas toda esa información para que luego la podamos recuperar, la podamos recordar y de esa forma se cristaliza, por decirlo así, el aprendizaje. Por lo tanto, el hábito del descanso es totalmente imprescindible. Otro hábito que también es obvio, y todos seguro que lo hemos experimentado, es dedicarle el tiempo suficiente a nuestro ocio personal. Porque cuando tú has descansado el fin de semana y realmente has salido con tus amigos, has hecho actividades que te gustan, has dedicado tiempo a tus hobbies, al día siguiente, el lunes, estás más fresco, te sientes bien, con ganas de hacer cosas, ¿no? Si no te permites oxigenar tu vida con el tiempo de ocio suficiente, tu cerebro lo nota y ese cansancio, ese agotamiento de estar solo centrado en el trabajo, hace que seas menos productivo. Y por último, y para no alargar más, hay un hábito que es muy, muy importante, que es el hábito de controlar la carga laboral.
Y en ese sentido, la clave no está en hacer listas de tareas, que sí, que ya lo hablaremos, que está muy bien, sino la clave es en tener un sistema que te permita eliminar tareas, ¿no? Un poco lo que decíamos del arte de la renuncia. ¿Cómo podemos quitar proyectos, eliminar tareas para que no sobrecarguemos todo lo que tenemos que hacer? Porque eso sí que nos roba muchísima energía, ¿no? El hecho de saber que tienes que hacer todo, que no puedes, que pasan las semanas y no puedes avanzar, eso para nuestro cerebro es es un gran ladrón energético. Al final, menos es más. Y relacionado con lo que decíais, a mí las mejores ideas se me han ocurrido cuando estaba corriendo, haciendo deporte, o sea, estando en ocio. O sea, no se me han ocurrido cuando estaba súper estresada ¿no? Y os puedo preguntar cuántas horas dormís vosotros al día. Sí, yo estoy en las 7 horas y media. Uh-huh. Bueno, yo te cuento, yo fui papá hace poco, aproximadamente hace 6 meses. Gracias. Entonces el sueño ahora mismo es más complicado. Exacto. Pero bueno, estoy alrededor de las 6:30. Muy bien. Muy bien. A nivel neuronal, ¿cómo podríamos gestionar mejor las interrupciones, ¿no? y las distracciones? Bueno, independientemente que sea a nivel neuronal o a nivel práctico, al final para mí hay que seguir un orden inverso a lo que habitualmente solemos hacer. Me explico. Cuando se suelen tratar las interrupciones o las distracciones, lo primero que nos recomiendan es, por ejemplo, pues hacer una pequeña anotación de las diferentes distracciones que tienes, intentar buscar un poco cuáles son los motivos, las causas, y todo eso está muy bien. Pero yo creo que al final hay que empezar un poco como un proceso médico, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, está rompiendo la base de su atención, que para mí es la competencia más importante de este siglo, es decir, ahora mismo, si hay que invertir en una cosa, hay que invertir en atención. Obviamente podemos invertir en inmuebles, etcétera, que también podemos ganar pasta, está muy bien, pero la atención seguramente sea la competencia número uno que hay que invertir, ¿no? De hecho, hoy en día sabemos también que muchas personas ya son incapaces de concentrarse más de 5 minutos, ¿no? Y eso realmente es verdaderamente grave. Dicho esto, lo que decía antes, cuando alguien, por ejemplo, se distrae mucho y tiene una facilidad pasmosa en mirar las diferentes notificaciones o en mirar las últimas compras en Amazon, cuando pasa esto realmente es que tenemos un problema grave con nuestra atención y que eso está sobre todo dinamitando nuestra calidad. Porque al final, las personas que somos emprendedores, las personas que tenemos una empresa, etcétera, etcétera, la calidad es el número uno para subsistir. Es decir, si no tienes este punto, el resto no existe. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando tenemos realmente un problema médico? Al final es algo muy fácil. Cuando alguien tiene un problema médico, normalmente lo que hace es llamar a la ambulancia. Es decir, al final cuando llamas a la ambulancia es porque tienes un problema en ese momento y lo tienes que resolver. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo. Porque al final lo primero que tenemos que hacer es poner un torniquete, ¿vale? Tenemos una herida, realmente tenemos un problema y hay que poner un torniquete, hay que poner una solución inmediata. Entonces, para las personas que se distraen mucho, que todo el día están con interrupciones, etcétera, primero hay que empezar con una aplicación, algo muy sencillo que les permita, sobre todo, no mirar a las diferentes páginas web. Eso no soluciona nada. Aquí lo sabemos, esto no soluciona absolutamente nada, pero como mínimo te da esa sensación de que estás controlando el problema mayor. Esto es como las adicciones. Al final es una pequeña adicción, mirar muchas cosas todo el día por internet, que es el blog de aquí, que es el vídeo de aquí, que es la entrevista de aquí, todo esto al final es una adicción al contenido, ¿no? Entonces es muy importante hacer este torniquete y usar herramientas tipo, por ejemplo, hay muchísimas, Keep Me Out, Forest, Stay Focused, es decir, hay millones de herramientas que te permiten bloquear tu actividad en el ordenador. Por ejemplo, estás mirando cualquier cosa y te pones esta aplicación y no te deja entrar. Pues justamente es un poquito el torniquete inicial. En segundo lugar, y el motivo por el cual la gente se distrae más es porque tiene un bajo nivel de azúcar. Sí, a veces buscamos grandes cosas, pero resulta que nuestro cuerpo funciona por azúcar. Entonces, cuando tienes un bajo nivel de azúcar, te desconcentras. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no puede precisar, no puede concentrarse y sobre todo lo que hace es dispersarse porque está buscando ese azúcar en el ambiente, ¿no? Está buscando dónde está el azúcar. Ostras. Obviamente, cuando hablamos de azúcar, esto es muy interesante, no significa azúcar refinado, sí, a lo bestia, sino azúcar natural, que evidentemente hay muchos elementos que lo conllevan, como la fruta e incluso también algunos cereales, ¿no? Entonces, dicho esto, el nivel de azúcar es esencial. Cuando hemos minado estos puntos, hay otra cosa que a nivel científico hemos visto que tiene mucha relación con las distracciones, que tiene que ver con la calidad de tus relaciones, ¿sí? Relaciones de todo tipo, ¿de acuerdo? Hay gente que lo está pensando de forma más obscena, pero relaciones de todo tipo. Entonces, cuando hablamos de calidad de relaciones, nos referimos sobre todo al tipo de amor que tú tienes con otras personas. Porque cuando tienes falta de amor, esto es muy interesante, las personas tienden a distraerse más. Esto es curioso, pero realmente funciona así, porque al final, cuando alguien chequea mucho las páginas web, cuando alguien chequea mucho los mensajes de WhatsApp, es porque necesita que le refuercen en este sentido. Entonces, hay que plantearse también realmente la calidad de tus relaciones. Y por último,
Y eso sí, ya podemos entrar en todas las cosas más prácticas, como por ejemplo, pues hacer una lista de las instrucciones que tienes al día para ser consciente. En el caso de que tengas algunos compañeros, pues poner límites, poner espacios o ventanas para que te puedan consultar. Es decir, todo eso ya sería a nivel práctico, a nivel operativo. Pero primero hay que mirar qué está pasando a nivel mental y a nivel digamos, emocional muchas veces, ¿no? Porque no todo es simplemente poner rayitas a las cosas que tenemos y utilizar herramientas, sino finalmente saber qué es lo que hay detrás. Por lo tanto, resumiendo un poquito, la atención es la competencia más importante de este siglo. Entonces, tenemos que hacer todo lo posible para cuidarla, porque si no tenemos esto, perdemos el tesoro más importante para los emprendedores y para muchísimas personas que se dedican a la innovación, a la concentración y sobre todo que tienen que estar concentrados para completar su trabajo. Qué interesante. El tema del azúcar y las relaciones me ha impactado, porque está muy relacionado con la siguiente pregunta que os quería hacer, que es cómo nos puede ayudar la inteligencia emocional en la neuroproductividad, ¿no? Es lo que me has comentado. Sí, la inteligencia emocional y su desarrollo es determinante, ¿no? Especialmente para ver las creencias que hay detrás, ¿no? Al final, cuando tú sientes una emoción, hay una creencia que tú tienes, que muchas veces es inconsciente, que está detrás y es la que te hace que te sientas como te sientas, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tú te sientes frustrado, frustrada, porque, bueno, parece que no alcanzas tus objetivos, ¿no? Pues esa emoción de frustración te está señalando que tienes la creencia de que siempre debes cumplir todos los objetivos. Y esa creencia es muy cerrada, porque es el 100% de las veces, y eso no es posible, básicamente porque cuando tú te fijas los objetivos, cuando pasa ese tiempo, cuando llega el momento de la evaluación, tus circunstancias y las de tu entorno y contexto han cambiado. Entonces, es fácil que haya cambios, ¿no? No puedes tener unos objetivos fijos y siempre cumplirlos, ¿no? Entonces, lo que te hace ver esa frustración es que debes de abrir la creencia y decir, bueno, algunas veces cumpliré los objetivos y otras no. Y cuando viene un objetivo y no lo cumples, ya no te sientes tan frustrado porque has aprendido que simplemente hay objetivos que se pueden cumplir y otros que no, ¿no? Por eso, pero claro, para tener eso, para ver esa creencia, debes desarrollar tu inteligencia emocional y saber ver esto, ¿no? Y esto, al final, es un tema de práctica y de aprendizaje, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con la ansiedad, ¿no? Yo quiero llegar a todo y entonces no llegas a todo y tienes esa ansiedad de que no puedes, de que te falta tiempo precisamente. Entonces la creencia muchas veces que hay detrás es debo satisfacer a todo el mundo, ¿no? O debo de hacer todo lo que yo quiero hacer. Claro, eso es una creencia cerrada porque implica que el 100% de las veces lo consigas y eso no es posible, como sabemos. Entonces, lo mismo, ¿no? Con el tema del miedo, pues pasa lo mismo, ¿no? El miedo está muy relacionado con las personas perfeccionistas, ¿no? Cuando tú sientes mucho miedo de, ostras, no sé si lo voy a hacer suficientemente bien, muchas veces la creencia que hay detrás es yo tengo que cumplir el estándar que yo me marco o el estándar mínimo, los mínimos de calidad que me marcan otras personas. Entonces, eso produce que alargas el tiempo en dedicarle a tus proyectos y, por lo tanto, eso te permite hacer menos proyectos y a veces facturar menos, ¿no? Entonces, tienes que encontrar el equilibrio entre esa perfección y estándar mental que tú tienes con la rentabilidad de tu negocio, ¿no? Y a veces, pues tienes que hacer esto lo decimos mucho con Miquel, el mínimo producto viable, lanzarlo e ir arreglándolo durante el tiempo, ¿no? Pero claro, para eso hay que superar ese miedo a que la gente critique, que la gente diga que no está bien y tal, ¿no? Y eso pues es un poco la idea, ¿no? Al final, fíjate que la inteligencia emocional, una de las cosas que te permite desarrollar es el autocontrol, ¿no? Y el autocontrol, sobre todo, a la gratificación inmediata, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes poco autocontrol, cada vez que recibas un email o un WhatsApp, pues vas a estar a ver qué hay. Y eso, justamente lo que decía muy bien Miquel, eso te hace distraerte muchísimo. Entonces, si tú tienes ese autocontrol de decir, no, me voy a esperar a acabar esta tarea y luego ya miraré los mensajes que tengo que chequear, pues entonces vas a ser más productivo, ¿no? Gracias a ese autocontrol. Y la verdad es que el autocontrol es un poco una de las piezas clave de la fuerza de voluntad. Cuando tú tienes mucho autocontrol, tienes más fuerza de voluntad. Por lo tanto, por eso también es importante ese desarrollo de la inteligencia emocional, como decías en la pregunta. Muy, muy interesante. Y ahora os quería preguntar esto que se habla mucho, ¿no? Venimos de la era industrial, pues de trabajar muchísimo por horas, ¿no? Pues vendiendo nuestro tiempo
y conciliando muy difícilmente muchas veces lo que es nuestra vida personal y nuestra vida profesional. Yo soy de la opinión de que los tiempos pues, están cambiando, ¿no? Abogo por una flexibilidad en el trabajo, incluso el teletrabajo, trabajo mucho esto. Y ¿cómo conseguimos esa energía vital que necesitamos para conciliar, ¿no?, de forma óptima la vida personal y la vida profesional? Exacto, y aquí hay un tema y es que cuando hablamos sobre todo de equilibrio y para que la gente se sienta en paz con uno mismo, esto es lo que has dicho antes, si tienes toda la razón del mundo. Al final hay una parte de autoconocimiento muy grande, que aquí la productividad poco o nada nos puede ayudar. La productividad al final nos hace como signos conscientes de decir, aquí hay que hacer algo, ¿no? Aquí hay que atajar algo y a partir de aquí tú puedes decidir si lo haces o no. Para mí hay un tema clave y es que para mí el equilibrio es como un unicornio, ¿no? Es decir, es algo que, bueno, todo el mundo habla, ¿no? Todo el mundo sí, debe conseguir el equilibrio, pero la gran pregunta es si realmente se puede llegar a conseguir. Yo soy de los que piensan que realmente el equilibrio ya lo tienes. Es decir, seas la persona que seas, el equilibrio ya lo tienes. Otra cosa realmente si es lo que estás pensando, si lo que te gustaría es muy diferente, yo es que realmente quiero tener una vida así, tener una vida así. La gran pregunta es qué tipo de vida quieres tener, ¿no? Y la productividad al final simplemente es un instrumento, es una metodología para llegar hacia él, ¿no? Yo lo digo sobre todo porque aquí hay como dos tipos de vida que muchas veces la gente intentamos buscar un extremo o el otro. Obviamente siempre hay grises y hay que tenerlos en cuenta también, ¿no? En primer lugar, tienes la persona que quiere a toda costa conseguir ser el emprendedor del año, ¿no? Es decir, quiero conseguir con mi producto o con lo que yo hago ser el emprendedor del siglo y quiero conseguir unos máximos resultados, un máximo beneficio. Si realmente quieres este objetivo y realmente lo que quieres es estar también con tu familia y pasarlo bien, aquí tendrás un problema, porque realmente si quieres estar al pie del cañón y conseguir algo, seguramente tendrás que dedicarle muchísimas horas. Yo cuando escucho muchísimas veces que dicen, no, claro, al final tú puedes trabajar tranquilamente muchísimas horas y después puedes estar tranquilamente con tu familia todo el día. Evidentemente puedes conseguirlo, pero hay un momento en el cual tienes que renunciar o sobre todo tienes que equilibrar de forma diferente las partes de la balanza. Esto lo digo sobre todo de cara a muchas personas que están buscando ese equilibrio perfecto y yo considero que al final el equilibrio funciona por etapas. Es decir, hay momentos en la vida que querrás ser el emprendedor que se va a Silicon Valley y quieres conseguir la fortuna y después volver y disfrutar de tu familia, puede ser. Y después estará la otra persona que ahora mismo dice, no, mira, ahora mismo por mi momento familiar, este es mi momento y voy a disfrutarlo en familia. Esto es fantástico, al final es un poco lo que estamos buscando en ese momento. Bien, entonces seguramente tendrás que renunciar a esa parte laboral que te exige muchísima carga, ¿no? Eso creo que es un punto clave. Y una cosa clave también que decía muy bien David antes tiene que ver con ese poder de la renuncia, el arte de renunciar, ¿no? Al final es un ataque directo contra nuestro ego. Es decir, cuando tú dices renunciar, estás diciendo que no eres capaz de todo. Entonces, ¿puedes realmente conseguirlo todo? Puede ser, no lo sé. Aquí seguramente habrá muchos Supermans y Superwomans que estarán dispuestos a conseguirlo todo. Pero hoy en día, para lograr energía es primero no encadenarse demasiado a un estilo de vida. Ahora se habla muchísimo del estilo de vida, ¿de acuerdo? Es decir, yo quiero vivir así, quiero estar en Bali o quiero estar en Hawái tranquilamente delante del ordenador o computadora y tranquilo, ¿sí? Todo eso está genial y seguramente se pueda conseguir, pero la pregunta es realmente si yo estoy pensando en esto, aquí seguramente estoy pensando demasiado en esto, dando muchas vueltas y esto al final está quemando mi energía. Esto es una de las cosas que realmente te produce más energía. La otra tiene que ver sobre todo con el tipo de hábitos que tú tienes. Al final, cuando hablábamos antes de los hábitos como el descansar, el tema del descanso incluso entre tareas, esto nos da muchísima energía porque nuestro cuerpo al final lo que consume son este tipo de calorías, no hace muchas más cosas. Es decir, cuando hace descanso necesita ese descanso para poder continuar trabajando, ¿no? Para mí entonces hay una parte importantísima de la forma que tú quieres vivir y la calidad de energía que tendrás. Precisamente muchísimas personas tienen problemas con su energía por un motivo clave y es porque están viviendo la vida de otros o están viviendo la vida que les gustaría conseguir, ¿no? Y eso al final quema tu productividad. Esto ahora mismo lo puedo pensar a muchas personas que quizá nos están escuchando y están pensando, yo quiero conseguir esto, ¿de acuerdo? Quiero conseguir ser el coach mejor pagado que vaya a los Estados Unidos junto con Tony Robbins y que puede hacer una conferencia a 10.000 personas y cobrando $200.000 por esa conferencia. Eso es fantástico, ¿de acuerdo? Mucha gente seguramente firmaría. Pero ¿qué hay que conseguir para ello? Entonces, aquí seguramente tendrás una larga lista de tareas que seguramente ya no te gustará tanto conseguir, ¿no? Porque al final miramos siempre esa parte final pero no tanto el recorrido. ¿Por qué digo esto? Porque al final pensar todo esto gasta muchísima energía. Y eso al final tiene mucho que ver también con esa visión que a veces nos ha impuesto de mucho tiempo, ¿no? Es decir, no, hay que pensar en muchos años, lo que te gustaría conseguir. Todo eso está muy bien, pero al final tu cerebro se cansa. De hecho, hay un estudio muy interesante que salió a principios de este año que decía que todo lo que sea imaginar cosas muy buenas que te han pasado, al final lo que hace es reducir tu efectividad. Porque como ya has estado ahí, el hecho de que ahora mismo ves un camino mucho más engorroso, por decirlo así, mucho más con lodo, mucho más con barro, pues seguramente no sea lo que te fascina. Y eso es un choque directo contra la visualización, que a veces puede funcionar, Sí, te lo iba a decir. generar frustración, ¿no?
Es muy, muy interesante, ¿no? Porque yo soy la primera que muchas veces hace una especie de Tetris. Tengo una niña de 2 años y lo que más me funciona es decir a cosas que no, ¿no? Decir a cosas que no, pedir un apoyo en la familia, pero sobre todo cuando pues hoy la niña hay que llevarla al pediatra porque tiene no sé qué, pues inmediatamente estoy diciendo cosas que no, ¿no? O ahora que he empezado un programa de radio, inmediatamente ya he dicho que no a una serie de cursos que estaba haciendo. Y al final es un Tetris, aunque parezca un juego así muy, muy banal, pero es hacer el Tetris que tú quieras, ¿no? Y no seguir el Tetris de otras personas. Muy interesante. Y ahora, bajado más a tierra, ¿qué herramientas o aplicaciones utilizáis para vuestra productividad? Yo como buen ingeniero soy fan de Excel. O sea, Excel para mí es la vida. Sí. Y la verdad es que ahora, recientemente con Miquel, hemos descubierto una herramienta nueva que se llama Airtable y que es una mezcla entre la herramienta que uso yo y la que usa Miquel, ¿no? Que es una mezcla entre Excel y Trello, todo junto, que te permite tener las dos visiones. Y la verdad es que es una maravilla. O sea, estamos encantados con esto y yo ahora mismo es lo que estoy usando, esta herramienta que se llama Airtable. No la conozco, la investigaré. Sí, el Telvo es una maravilla, la verdad es que funciona muy bien. Y es una base de datos que te permite todo tipo de visualizaciones. Por ejemplo, puedes tener un timeline, ¿no? Como una cronología, puedes tener una base de datos normal, como por ejemplo un Excel, puedes tener también una lista de estas de to-do list, de Kanban, de toda la vida, y además te permite calendario. Está muy bien, la verdad es que está muy completa. Es verdad que cada vez más las herramientas son omniterreno, perdón. Es decir, puedes hacer todo de todo con ellas. Y en mi caso sí utilizo Trello, que seguramente mucha gente ya la conozca, que básicamente es un gestor de tareas tradicional, gestor de proyectos. Y es, bueno, es muy visual, es muy chula, porque al final es muy fácil de utilizar. Pero un poco, y esto es lo que decimos también con David siempre, ¿no? La herramienta al final es muy secundaria. Hay personas que piensan que por el hecho de usar una herramienta van a cambiar su vida y es muy probable que se encuentren con más trabajo. A veces lo decimos, ¿eh? Ojo que una herramienta nueva es más trabajo. Y mucha gente ya tiene mucho trabajo y mucha carga laboral. Por lo tanto, intentamos siempre reducir el número máximo de herramientas y darnos cuenta que al final tenemos una larga lista de herramientas y que finalmente usas nada, 3, 4 máximo, y al final ni siquiera eso, ¿no? Perfecto, sí, sí. La verdad es que yo utilizo muy, muy poquitas. Toggle, Excel y el calendario del Mac. Bueno, estamos terminando, pero no quiero irme sin hacer la pregunta que le hago a todos los expertos en productividad que entrevisto. Y es que hay muchísimas personas ancladas en su trabajo por cuenta ajena, en este caso, y que trabajan sus 8, incluso 9 horas al día. Y la verdad es que tienen una idea ahí rondándoles la cabeza, pero por familia, por tener hijos, por estar todo el día fuera de casa. No, siempre ponen la excusa de ¿cómo voy a hacer eso si no tengo tiempo? ¿No? ¿Cómo voy a sacar mi idea o la voy a trabajarla o incluso me voy a formar? ¿No? Si no tengo tiempo, ¿qué le decimos a estas personas? Porque creo que estamos perdiendo muchísimo, venga, que esto ya lo dice mucha gente, pero lo voy a volver a decir yo, estamos perdiendo mucho talento, ¿no? Mucho interior de las personas por no tengo tiempo. ¿Qué les diríais? Sí, a ver, es un tema complejo porque al final depende de la realidad que tenga cada persona. Yo me explico, al final, después de haber trabajado, digamos, dentro de una empresa y fuera de la empresa, al final trabajaba menos cuando estaba en la empresa, hay que decirlo también. Es decir, ahora mismo el nivel de horas ha aumentado. A veces es verdad que también nos vendemos a nosotros mismos, los emprendedores, que el hecho de no emprender, es decir, es peor. Yo creo que aquí es muy, muy secundario. Es decir, depende de lo que estés buscando. Si buscas esa seguridad en el cual tú puedes estar tranquilo, relajado y tus días de vacaciones, pues fantástico. Hay gente que si realmente no lo vive mal. El problema es cuando lo que decíamos antes, ¿no? Es que tengo una idea de cómo debería ser mi vida, es que yo debería estar aquí en Indonesia, tranquilamente relajado, delante del hotel de 5 estrellas. Entonces, cuando piensas eso, automáticamente vives frustrado, ¿no? Porque no estás disfrutando en el momento y sobre todo estás pensando en la mejor manera de conseguir tu nuevo objetivo. Entonces, yo lo que diría sobre todo, como siempre, es que busca casos, ¿no? Busca casos de final de gente que lo está haciendo, qué tal, cómo se siente, cómo te encuentras, qué crees que podríamos ayudar, ¿no? Te podría ayudar incluso en algo. Puedes mirar, porque al final el hecho de ser un buyer en el buen sentido, es decir, mirar cómo lo hacen otros es fantástico. A veces también hay mucho miedo, porque claro, no quiero meterme. No, simplemente pregúntale cómo lo hace, habla con él, toma un café. Y creo que es interesante para ver un poco cuáles son los problemas que se encuentran estas personas, ¿no? Y después, que al final no hace falta tampoco hacer cambios radicales. Está bien hacer cambios radicales, pero se puede ir probando. Al final esto es como buscar tu isla de la libertad, ¿no? Que digas, mira, tengo una hora al día en el cual
voy a disfrutar de mi trabajo, eso está muy bien, y probar algo nuevo, a ver qué tal, a ver qué sal te da, si te gusta, no te gusta. Después habla mucho también de la figura de los mentores, ¿no? Buscar gente referente que digas, me encanta, quiero estar con ellos porque al final ellos me van a enseñar cómo funciona. Siempre te van a ayudar gente que ya se ha equivocado y ya ha pasado por el mismo camino. Esto no significa que no te vayas a equivocar nunca, eso está claro, pero como mínimo te va a facilitar el proceso, seguramente que sí, ¿no? Yo creo que aquí hay un tema clave que es cómo entiendes tú la productividad. ¿La productividad realmente consideras que es estar en casa, poder hacer lo que quieras? Y también hay un tema clave, ¿cómo quieres ser emprendedor? Porque realmente quieres ser emprendedor vendiendo productos solo digitales. Eso es un tema también a tener en cuenta. Si eres una persona sociable, que te gusta hablar con la gente, a lo mejor te gustará moverte más, hacer talleres, workshops, es decir, no todo va a ser igual que cuando trabajabas antes, pero a lo mejor muchas cosas sí, porque al final tendrás que volver a las empresas. A nosotros, por ejemplo, a tanto David y a mí nos encanta ir a las empresas y poder ver las caras de las personas cuando hacemos los talleres de productividad, sobre todo porque nos enriquecemos más y tenemos mucho más feedback. Es verdad que también tenemos eventos virtuales y productos virtuales, pero la diferencia es considerable. Entonces, al final, el cambio entre una cosa y la otra ha sido que nosotros podemos escoger los proyectos que nos gustan. Eso para mí ha sido la gran diferencia. Y a nivel de horarios, a nivel de tiempo, sí, tienes una pequeña gestión más, ¿no? Que puedes hacer cosas a lo mejor en un mediodía, puedes salir a las 12 de la mediodía porque tu hijo, por ejemplo, está enfermo o porque tienes que hacer un recado, pero al final muchas de las cosas tampoco cambian tanto. Entonces yo lo que me gustaría decir es que a veces se habla mucho de la diferencia de un sitio y otro. Y yo creo que al final es un tema muy personal y entender qué es la productividad para ti, ¿no? Si la productividad para ti es pasarte más tiempo con tu familia, a lo mejor sí que es una buena idea ser emprendedor, pero que sepas, y al menos creo que como interés, es decir, a la persona que lo vaya a probar, que a lo mejor estarás un tiempo que te pasarás menos tiempo viendo a tu familia que cuando estabas en la empresa. Es decir, que tampoco es solo todo lo que reluce, pero al final, evidentemente, la satisfacción es muy grande. Sobre todo la claridad que te da cuando eres emprendedor, al final es que puedes ver un montón de cosas y eres capaz después de disfrutar esos pequeños detalles que a priori cuando estás en una empresa no los disfrutas, pero tampoco quiero decir que no lo hagan, ¿no? Es decir, esto es muy personal, ¿no? Sí, la satisfacción y la energía, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que ahora trabajo más que cuando estaba solamente en un trabajo por cuenta ajena, pero la motivación y la energía que tengo, bueno, no es comparable a la que tenía antes, ¿no? Y eso a lo mejor te da la fuerza para hacer más. Muy bien, pues Pero mira, Ima, ya que comentas esto, Sí. yo, por ejemplo, me gustaría que las personas que trabajen conmigo dentro de mi empresa, porque seguramente, pues eso, hay que fichar a gente o hay que contratar a la gente, me gustaría que tuvieran la misma energía que yo tengo, por ejemplo, cuando emprendo, ¿no? Evidentemente nunca puede ser el mismo nivel, porque al final cuando algo es tuyo, pues es tu niño mimado, ¿no? Tu niña mimada. Pero sí que es verdad que me gustaría que alguien que estuviera dentro de mi empresa estuviera con ese mismo nivel de entusiasmo, ¿no? Entonces, al final es verdad que es un tema más de, por lo que decíamos antes, una parte de actitud, una parte de creencia, sobre todo una parte también del modelo de negocio. Yo conozco gente que está trabajando en una empresa y está encantadísima. Pero sí que es verdad, y aquí tienes toda razón, Inma, que en muchas empresas pues, no se cuida al empleado, se pasa de él, además no se aprovecha su calidad, su talento, etcétera, y finalmente hace que salgan este tipo de opciones. Pero también es verdad que hay empresas que la gente está encantadísima. De hecho, no quiero salir, ¿no? Es que yo soy mejor que emprendedor. De hecho, me dejan emprender dentro de la empresa, ¿no? Que cada vez está pasando más. Sí, intraemprender, sí, nueva, por supuesto. Tengo familiares que no están del todo de acuerdo conmigo, ¿no? Estoy fenomenal en mi empresa, bueno, no de acuerdo conmigo, y yo encantada de que estén fenomenal en su empresa y me dicen que están intraemprendiendo y que bueno, eso es muy importante el liderazgo, esto podríamos estar hablando horas también, Claro. ¿no? El tema del liderazgo y Sí. en las empresas. Bueno, podéis encontrar a estos dos cracks, a Miquel Nadal y a David Carulla, en www.emorganizer.com, ¿lo digo bien? Súper. Lo has dicho perfecto. Es difícil, ¿eh? Siempre... Exacto, no es fácil, no es fácil. Sí, y además están activos en las redes y podéis contactar con ellos. Si nos queréis contar los próximos proyectos que tenéis, poquito. Sí, por supuesto. Yo quería añadir una cosita, Inma, para la gente sobre todo que quiera saber más sobre neuroproductividad. En nuestra misma página, ¿de acuerdo? www.emorganizer.com, verán que hay un apartado que hay un regalo en el cual damos una guía de 35 páginas donde hay 12 trucos para arañarle tiempo al tiempo. Es decir, que al final muchas veces la gente quiere más tiempo y les ofrecemos diferentes trucos, 12 concretamente de neuroproductividad para que las personas tengan un poquito más de tiempo y sobre todo que entiendan un poco cómo pueden utilizar la ciencia a su favor para realmente ser más productivos. Y a nivel de proyectos, no sé, tú mismo, David, explícales en qué estamos ahora. Sí, la verdad es que estamos, seguimos haciendo formaciones o capacitaciones en empresas, también hacemos procesos de consultoría, estamos también en el mundo online, especialmente con el tema de los congresos y justamente hoy, justamente da la casualidad de que tenemos la primera reunión
para preparar el Congreso de Productividad Personal, el Congreso Online que citabas al principio, que sería la 3ª edición y que seguramente verá luz en 2020, ya tenemos que esperar un poquito, pero estamos ahí pues empezando, ¿no? Para ver qué podemos ofrecer de nuevo, ¿no? Al final el tema de los congresos de productividad, creo que hay que innovar, ¿no? Queremos hacer muchas cosas, queremos hablar de muchos temas, pero creo que hay que enfocarse en cómo la tecnología nos puede dar muchas pistas, ¿no? Y cuando hablo de tecnología me refiero pues desde la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, todo lo que es el Machine Learning, todas estas nuevas tecnologías, cómo nos pueden ayudar a ser más productivos, ¿no? Entonces, queremos tratar estos temas también y bueno, a ver qué sale de este congreso. Estaremos muy atentos. Bueno, muchísimas gracias y espero que nos veamos muy pronto. Seguro que sí, un placer y gracias por la invitación, Inma. Gracias, Inma. Un abrazo fuerte. Un abrazo.